Bueno, bienvenidos a todos. Saludos para todos. Hola, Angie. ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de los hermanos de This Is Us, a partir de esta serie que simplemente sirve como bueno, simplemente, la verdad que lo es todo. Pero bueno, es una herramienta de conocimiento personal para ahondar en los vínculos. En esta oportunidad vamos a hablar de los hermanos, así que nos pareció lindo hacer la invitación para hermanos, estén o no conectados, lo importante es revisar la historia personal. Gran tema, el tema de los hermanos, ¿no? Angie, es un tema que es un vínculo que siempre se escucha la madre, el padre. Ahora, hermanos no se ha escuchado tanto, ¿no? Bueno, yo lo escuché un montón toda mi vida. La verdad que no me imagino la vida sin mis hermanos. Bueno, te da la oportunidad de haber crecido en un mismo lugar, a pesar de que cada uno ve la historia desde sus ojos, ¿no? Me parece que eso es lo que construye después la historia familiar, que la hace tan interesante. Cuando le damos a los padres duro y parejo, cada hermano tiene su relato, que a veces parecemos de familias distintas, pero en el fondo hay una incondicionalidad y un amor que es único, ¿no? El de los hermanos. Así que qué lindo poder tomarnos este rato para analizar y para ponerle ojos a estos vínculos también. Ahí le damos la bienvenida a Matías. Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ahí todas en el estudio? Bienvenidas a la gente, a todos los que se van sumando. Muy contento de esto que vamos a hacer ahora, un nuevo vivo con un tema apasionante también, así que vamos ahí sumando gente y cuando ustedes me digan vamos arrancando y charlamos un poco, pero siempre esta intro de ustedes me divierte, también cuando hablan ahí las escucho en vivo los primeros 10 minutos del programa, ya estoy divertido. Y como decía Pau en el principio del programa, hoy vamos a hablar del capítulo 13 de la temporada 5 y el tema, vamos a arrancar, Matías, si te parece, ser hermanos, entre la rivalidad y la lealtad del amor. Ese fue el título que diseñaste, que elegiste, todo tuyo, el vivo, Matías. Bueno, en el vivo, si les parece, yo ya estoy muy contento porque he recibido repercusiones de hermanos que se han citado para ver esto de distintos lugares, incluso viviendo lejos y pudiendo escuchar al mismo tiempo. Yo voy a dar algunas ideas del vínculo entre hermanos, partiendo de este episodio donde Kevin y Randall tienen una conversación que a mí me gustaría llamar una conversación que a los dos le termina dando libertad. A veces necesitamos entre los hermanos tener conversaciones para sentirnos libres, y voy a hablar de lo que implica tener un hermano, lo que implica sentirse libre en la relación con un hermano, y por ahí voy a dar un par de ejercicios en el medio del vivo para que el que tenga ganas de mandar un ejercicio por WhatsApp ahora a su hermano con una frase o algo corto que yo voy a dar, pues vamos a ponernos a trabajar casi como si estuviéramos en un taller vivencial de hermanos. Y así que vamos a partir de este capítulo donde estos dos grandes personajes, estoy muy tomado por este vivo estos últimos días porque vi el capítulo varias veces y la canción de Nina Simone creo que la tengo como un himno que suena en mi casa todo el tiempo, que ya mis hijos no me bancan, pero encontré esta canción que me parece un arte que se pasa al final del capítulo y la vamos a trabajar mucho, pero quiero arrancar porque la canción traducida al español sería algo así como me gustaría saber cómo se siente ser libre, ¿no? Me gustaría saber o me gusta saber cómo se siente ser libre, y a veces tenemos que tener con personas queridas conversaciones que nos hagan sentir libres, como la que estos dos personajes tienen en la ficción, que es una conversación donde tenemos que hablar de enojos, tenemos que hablar de culpas, tenemos que hablar de admiración, tenemos que hablar de emociones muy intensas para sentirnos libres, porque tener un hermano implica una relación muy ambivalente. Este es un vínculo que en mi experiencia veo como los hermanos podemos aparecer en la vida del otro en situaciones muy adversas de la existencia, preocupaciones con un hijo, quiebras económicas, enfermedades, ¿no? Aparece un hermano a rescatar a su hermano como una figura de apego protectora, pero también hay hermanos que están años en su vida sin hablarse por una pelea por una porción de tierra o por una herencia, o porque alguien le dijo algo a la abuela que no le gustó y hace 15 años que no me hablo con mi hermano, puede decir alguien, ¿no? Entonces me sorprende este vínculo que ha sido muy poco trabajado en psicología, y en los vivos hasta ahora hemos hablado mucho de la madre, del padre, de las parejas, hemos hablado de los tíos y los sobrinos con el último vivo, y vamos a hablar ahora de los hermanos, ¿no? Porque en psicología también se ha estudiado mucho la pareja,
mucho el vínculo paterno-filial también, y menos el vínculo fraterno, ¿no? Y yo creo, como postulado inicial para arrancar, que este es un vínculo muy ambivalente, donde coexisten la competencia y la lealtad. Coexisten y forman parte de esta relación una cierta rivalidad sana, que por ahí, si no la trabajamos mucho, nos puede llevar a estar 10 años sin hablarnos, y una enorme lealtad y amor profundo, porque formamos parte de lo mismo. Es interesante cómo Randall, al ser un hermano adoptivo, que no tiene la misma sangre que Kevin, siente la lealtad por la familia, pero también siente la culpa, ¿no? Por no haber sido parte o por querer buscar a sus padres biológicos, ¿no? Y esa culpa. Entonces, vamos a hablar un poco de esta ambivalencia. Y yo, como idea, que por supuesto ya hay hermanos juntos escuchando, es una hipótesis, ¿no? Pero me gustaría compartir la conjetura de que esa rivalidad entre los hermanos, esa competencia, esa parte más agresiva que tiene esta relación, que forma parte, y sugiero tomarla como parte del vínculo, tiene un trasfondo, y que es una pelea por el amor de los padres. Desde chicos vamos tratando de juntar de mamá o de papá mucha admiración, mucho afecto, mucho apego, mucho cariño, y sabemos desde hijos, cuando ya tenemos 6, 7 años, sabemos lo que tenemos que hacer para lograr de mamá la admiración, el afecto, la compañía, el acercamiento. El tema es que de repente nos damos cuenta que tenemos que compartir ese afecto de la madre o del padre con otro más, o con 7 más, ¿no? Entonces, esta es una idea quizás para algunos demasiado psicológica, pero creo que los hermanos no nos peleamos por las tierras, en el fondo no nos peleamos por si trajiste los ravioles que me gustan, no nos peleamos porque tratás mal a mi hijo o querés más al hijo de mi otro hermano. Creo que debajo de eso nos peleamos por el amor de mamá, por el amor de papá, y porque a quién mamá parecería haber querido más, o a quién papá parece haber tenido como su, entre comillas, preferido, ¿no? Esto implicaría pensar que los padres podemos hacer mucho para que la fratría de nuestros hijos funcione bien o se complique, y dándole a cada hijo un lugar de aprobación, un lugar de afecto, un lugar de reconocimiento, ayudamos mucho a que los hermanos el día de mañana puedan usar ese vínculo fraterno para sostenerse en la existencia, ¿no? Pero estar en una familia es un hecho subjetivo, y pensar cómo se vinculó mamá con el amor hacia nosotros, o cómo se vinculó papá con el amor hacia nosotros, es un hecho subjetivo. Entonces, estas conversaciones que dan libertad son conversaciones donde yo tengo que tratar de escuchar lo que el otro ha visto de la película, y el otro tendría que poder hacer un esfuerzo para poder escuchar lo que yo vi de la película. Abrir una puerta o cerrar una puerta en una conversación, en el capítulo es interesante porque se cierra la puerta, vieron, en un momento ellos están empezando a hablar, se cierran la puerta y ellos quedan afuera, y me gusta tomar esa metáfora. Cuando se cierra la puerta en una conversación, cuando no hay libertad, cuando algo no circula y no fluye, cuando no logramos la empatía, cuando no logramos ver lo que el otro ve, tratar de ver lo que el otro ve, y nos quedamos solo con nuestra percepción, ¿no? Y de repente tienen que ir los dos a una vecina y pedirle la llave, y aparece una mujer que podría ser la madre de ellos dos, y les da la copia de la llave, y cuando entran a la casa y abren la puerta, empieza a fluir mucha más empatía, mucha más compasión, hasta llegar a un abrazo que se dan después de haber hablado de la admiración, ¿no? Pero para llegar a la admiración tuvieron que hablar del enojo, tuvieron que hablar de la culpa, y ahora vamos a hablar de eso entre ellos, pero quisiera partir de la base de que una conversación que nos haga sentir libres va a implicar un poco de tensión, pero va a implicar muchísima empatía si yo trato de ver cuál es la pintura del otro, ¿no? Quiero usar esta metáfora de la pintura cuando ellos son adolescentes y están en el cuarto, que Randall lo va a visitar a Kevin, y dice, ¿qué pintura tenés ahí, no? Y él se avergüenza, la había pintado él, pero le dice, no, bueno, la agarré de la calle. Y Randall, con ese egocentrismo que tiene el personaje, la critica, ¿no? Hasta que después le dice, qué bueno que vos tenés el arte y expresás los sentimientos, ¿no? Entonces, imaginémonos que cada uno de los hermanos que está vivo escuchando pintó una pintura de la historia, ¿no? Y pintó su propia pintura de la historia. Hemos tenido el mismo padre, hemos tenido la misma madre, hemos vivido en la misma casa de la infancia, pero no hemos nacido en el mismo momento que papá, tuvo tal edad,
no hemos nacido en el mismo momento de la vida de mamá y no hemos vivido esa casa la misma cantidad de años, y además está el color que cada uno usa en la pintura, ¿no? Entonces, me gustaría que estos hermanos que están escuchando, que ya somos casi 200, puedan preguntarse adentro del otro y preguntarle al hermano que está del otro lado, che, ¿cuál es tu pintura de nuestra historia? ¿Cuál es tu pintura sobre papá? ¿Cuál es tu pintura sobre mamá? ¿Cuál es tu pintura sobre el lugar que vivimos en la infancia, sobre los abuelos, sobre el manejo económico que había en casa, sobre cómo se cocinaba, sobre a qué se jugaba, sobre los domingos de soledad, sobre cómo se festejaban los cumpleaños, cómo se acompañaba a alguien a hacer un deporte? ¿Cuál es tu pintura? Pero tengo que partir de que realmente me voy a encontrar con una pintura que no es la mía. Yo tengo otra pintura de la historia, ¿no? Cuando las personas visibilizamos la realidad, al mismo tiempo que hacemos algo visible, invisibilizamos otra parte. Y ahí aparece lo que en el capítulo de la serie se llama los puntos ciegos, ¿no? Todos tenemos puntos ciegos. Y entiendo por punto ciego algo que yo no veo, pero que el otro ve, y para el otro es evidente. Pero para mí es un punto ciego. Yo puedo tener un punto ciego de mi identidad, puedo tener un punto ciego de lo que fue mi madre para mí, puedo tener un punto ciego de lo que significa ser García, López o Pérez, y para mi hermana o mi hermano esto será una evidencia. Entonces, para entrar en una conversación difícil con un hermano que yo voy a tratar de sentir libre, ¿no? Y aprovecho en el vivo y lo hago un poco en honor a mis 2 hermanos, somos 3 hermanos nosotros, en honor a ellos también este vivo. ¿Cómo poder hablar, ¿no?, de algo que quizás para vos es un punto ciego, pero para mí es una evidencia? Y acá juego con ejemplos, ¿no? Si mamá era fría, quizás para mí es una evidencia, pero para mi hermano es un punto ciego, porque él siente haber tenido una madre cálida, contenedora, y que lo ayudó en muchos momentos de la vida, ¿no? Es algo que él visibilizó, y quizás nuestra madre sea fría y cálida, porque ojalá las personas seamos una sola parte, ¿no? Por ahí nuestra madre sea fría y cálida, ahora para mí es más fría, para mi hermano o mi hermana es más cálida, y esto es un punto ciego, la calidez de mi mamá. Tengo que animarme a entrar en una conversación con alguien que me diga, mirá, para mí la vieja fue súper afectuosa, y apareció en momentos de mi vida donde yo me sentía muy solo, y yo puedo sentir que tuve la misma madre, pero que me dejó solo en momentos de la vida, que todavía le reprocho, ¿no? Es la misma madre, somos distintos hijos, y ahí aparecen los puntos ciegos, y ya me causa gracia cuando se empiezan a reír en la mesa, ¿no? Porque ya se conocen mucho entre ustedes y se tiran miradas de autoconocimiento, ¿no? Pero animémonos a hablar de los puntos ciegos, que es, che, contame, ¿qué viste vos? Y ojalá puedas escuchar, ¿qué vi yo? Porque eso nos da libertad. Dice la canción de Nina Simone en un momento, lo traduzco al español. Imagínense que la hermana que los invitó acá está diciendo esto, o el hermano. Imagínense que la persona que les digo, che, hay un vivo en citas de radio, te venís, lo ves de tu casa, después lo charlamos, te lo mando a la noche. Imagínense que la persona que les está mandando este vivo está diciendo esto. Desearía que pudieras saber lo que significa ser yo. Desearía que pudieras saber lo que significa ser yo. Entonces lo verías y estarías de acuerdo que todo hombre debería ser libre. Me encantaría que me escuches un rato para que yo te pueda contar cuál es mi película, cuál es mi pintura, para que te des cuenta y me des la razón, aunque vos veas otra cosa de la vida, que yo necesito tener la libertad para explicarte cómo yo viví la historia. Y para que esto sea justo, tendría que darte a vos la libertad para contarte o para escucharte cómo vos la viviste, ¿no? Entonces, invito a que superemos la vergüenza, los hermanos. Algunos no hemos estado nada entrenados en hablar de esto, y tener una conversación de este tenor nos resulta sumamente difícil. Por eso los voy a dar algunas ideas ahora en algún ejercicio. Pero ¿qué sería una charla esperada, no? En un momento Beth le dice a Randa, no, nos vamos a encargar de Beth para tranquilidad de toda la mesa en el vivo que viene, porque
los vamos a encargar de ver, pero ella le dice, como siempre, que es con su marido, que es aguda, y le tira lo que le tiene que tirar, le dice, che, flaco, tu hermano se está viviendo desde el otro lugar del país para tener esta conversación esperada, te vas a tener que quedar, yo me voy a ir con las chicas a pasar el día a otro lado, y lo vas a tener que escuchar, ¿no? Esa agudeza que tenía como mujer de que le dice, podés estar enojado, te acaba de decir hace un tiempo que le arruinaste la vida cuando papá y mamá te adoptaron, ahora vamos a hablar de esa frase que le dijo en los capítulos anteriores, puedes estar muy enojado, puedes acabar de encontrar a tus papás biológicos y querer tenerlos con vos y estar con un conflicto fuerte con tu familia que te adoptó, pero tu hermano se está viniendo del otro lado del país para contarte algunas cosas y te acaba de elegir de padrino de casamiento, lo vas a tener que escuchar, ¿no? Y ahí él queda con su orgullo, su omnipotencia y con esa dificultad que le daba, ¿no? de escuchar lo que Kevin tenía para decirle, ¿no? ¿Cuál es la conversación esperada que todos 200 hermanos que están acá se deben? Quizás alguno la haya tenido y otro la está esperando, porque si no, no estarían acá en el vivo, ¿no? ¿Cuál es la conversación esperada en la que quizás tengamos que hablar de tu película y que yo te pueda escuchar la mía? Y nos vamos a sentir muy aliviados y muy libres si no nos juzgamos, si no queremos tener razón, si no nos queremos convencer de nada, sino solo escucharnos, ¿no? No sugiero, desaconsejo una conversación entre hermanos donde te quiero convencer de que mamá era más cálida de lo que vos suponés, porque eso te va a hacer bien a vos en la vida, porque siempre estás viendo lo mismo que mamá, salvo que el otro nos pida, che, ayúdame a ver una mejor mamá, pero si la puerta está cerrada, lo que sí podemos lograr es escucharnos un poco y tener ahí lo que dice Tatiana, creo que es diálogos sanadores, de hablemos de cuál es tu pintura y qué pintura vos hiciste de tu vida, que es parecida a la mía, pero no es la misma, ¿no? Esto podría ser una charla esperada, pero tenemos que hablar con alguien que también nos da un poco de celos, ¿no? Ahí Kevin le dice en un momento, fue un golpe bajo cuando te dije que lo peor que me había pasado en la vida es cuando mamá y papá te habían traído a casa, porque me moría de celos, porque vos eras mi hermano negro especial, y eras mi hermano negro que sobresalía en todos lados. Y fue por celos que yo te di ese golpe bajo. Pero te admiro, le dice al final, y ahora vamos a ver al final, cuando le dice, te admiro, pero te tengo que confesar también que sos mi hermano negro. Es genial como Kevin al final del capítulo, antes de darse un abrazo, o después del abrazo fue justo ahí, integra lo oscuro con la luz, ¿no? Era un tema tener un hermano negro para él, era un tema para el hermano negro ser negro, y le dice al final, vos sos mi hermano negro exitoso, sos mi hermano negro amado, y le da un abrazo, ¿no? Cómo terminan ahí integrando, ¿no? La rivalidad, la competencia, las diferencias, ¿no? Quizás muchos de nosotros no tengamos un hermano negro, pero tenemos un hermano que hace mejor deporte que nosotros, que es más fachero, una hermana más flaca, una hermana que cocina más rica, es más exitosa con el otro sexo, que ha tenido más hijos que nosotros, que ha podido tener hijos, que ha sobresalido en su profesión y nosotros no, que gana más plata que nosotros. ¿Cómo hacemos con esas rivalidades, ¿no? Que nos genera este vínculo de que alguien tan cercano que quiero tanto tiene cualidades que yo no tengo, ¿no? Me está pegando el sol de frente, ustedes me ven bien, ¿no? Si no, en 2 minutos cierro una cortina, pero me están viendo bien, ok. Y ahí vamos, teniendo conversaciones esperadas, ¿no? Ahí alguien dice, Jack murió decepcionado del golpe bajo, ¿no? Entonces, ¿qué se dicen en un capítulo anterior? Ellos se dicen, el peor día de mi vida creo que fue cuando papá y mamá te trajeron a casa, y el otro le contesta, papá murió sin sentir orgullo de vos. Papá murió avergonzándote de vos. Tenía vergüenza del hijo que vos eras. Sabía que le pegaba muy duro a Kevin, que tenía todo este tema con su padre, y todo el tema de si él le había alcanzado al padre, o si había sido suficiente para Jack, ¿no? Y a veces nos pasa en las conversaciones entre hermanos que nos tiramos con munición gruesa, por enojos, por rivalidades, pero me gusta mucho cuando Kevin le dice a Randall, yo estaba celoso, lo único que tenía era celos. Entonces vieron cuando van a ver ese artista que van de chiquitos, tenían los dos el fin de semana con el padre, ¿no? Estaban los dos chiquitos y empieza, Kevin le dice al padre, quiero el lugar de él, me quiero sentar donde está sentado él, ¿no? Y empieza con esa rivalidad, está buenísimo pensarlo metafóricamente, de decir, a veces queremos tener el lugar del otro,
y los que somos últimos queremos ser los primeros, porque haber tenido la exclusividad de tener a mamá conmigo todo el tiempo, eso solo lo tiene el primogénito, la primogénita, lo demás la compartimos de ataque. Y el más grande dice, qué gana de haber sido el más chico, con la libertad que te dieron y no todo el peso que significa para mí ser el primogénito, ¿no? Queremos a veces tener el lugar del otro porque lo sentimos más cerca del padre, más cerca de la madre, que fue más libre, que fue más mirado, que fue menos mirado. Nos peleamos los hermanos porque a veces no aceptamos nuestro lugar en la familia y queremos tener el lugar del otro. Y está bueno cuando él lleva a los dos chicos a un programa de un domingo, sería a ver un artista de chiquitos, y él le dice un poco con esto de ocupar nuestro lugar, ¿no? Ahí volví, de ocupar nuestro lugar, ¿no? Ahí dice alguien, tal cual las rivalidades. Bueno, me alegro que los hermanos que están escuchando se sientan identificados, pero esta rivalidad puede estar sostenida de un profundísimo amor, y ese profundísimo amor tiene que ver con la lealtad, tiene que ver, hablamos mucho ya en las columnas de esta lealtad, que es este sentimiento de pertenencia, y haber sido para él, ¿no? Para Randall, miembro de esta familia, ¿no? Haber sido adoptado por los Pearson, un hecho de mucha ambivalencia, porque le confrontaba con el hecho de que supuestamente lo habían abandonado en un lugar de bomberos, y él no sabía por varios tiempos de la serie mucho de la historia, pero también era la lealtad por estos padres que lo habían querido tanto y profundamente, ¿no? Entonces está la rivalidad y está esta lealtad profunda, como dice Cecilia ahí, y este es el vínculo que va a estar teñido de este patrón tan ambivalente, ¿no? Entonces, quizás para que se abra la puerta en este vínculo, para que logramos fluir, vamos a tener que hablar de enojos, como se dijeron estos hermanos, vamos a tener que decirnos esas frases que enojan, vamos a tener que hablar de la culpa. Kevin en un momento lo mira y le dice, me hubiera gustado protegerte cuando estábamos en el colegio y alguien no te integraba por ser de otro color. Quizás los hermanos sintamos esto con hermanos, ¿no? Me hubiera gustado protegerte cuando te cargaban en el colegio, o cuando la abuela no te trataba bien, o me hubiera encantado protegerte cuando te dejó la noviecita a tus 15 años, me hubiera encantado protegerte y no pude. Entonces quizás tengamos que hablar de culpa. Me hubiera encantado estar en ese momento tan doloroso de tu vida, cuando tuviste un problema con tu hijo y éramos ya los dos grandes y yo estaba con mis temas y no estuve a la altura de las circunstancias y no pude. Podemos hablar de culpas, podemos hablar de enojo, y creo que lo que va a terminar abriendo la puerta del todo es la admiración, como pasa en el capítulo cuando se terminan diciendo, quiero que seas el padrino de mi boda, sos mi hermano y te amo, sos mi hermano y te amo, y yo estoy orgulloso de vos, le dice Randall a Kevin cuando le habla de ser actor, le dice, sos mejor comediante que dramaturgo, y le termina diciendo, vos sos mi hermano actor, del cual yo estoy orgulloso, y el otro le dice, yo estoy orgulloso de vos, ¿no? Las conversaciones que liberan tienen mucho de expresión emocional, te cuento mi pintura, tienen mucho de, hablemos del enojo, hablemos un poco de la culpa y hablemos del orgullo. Quiero tomar algo de Marian ahí. Marian, ¿cómo estás? Que dice, qué tremendo que pase tanto tiempo, tantos años sin hablar de estas cosas con hermanos, ¿no? Y podemos morirnos sin hablar de algunas cosas con hermanos. Y sin haber sentido esa libertad de decirte cuál es mi película. Entonces, voy por eso. Y ahora vamos a charlar un poco en la mesa, pero si sigo lo de Nina Simone, ¿no? Que después, si quieren, pasamos la canción 400 millones de veces para que la tengan en su casa. Pero me encantaría saber cómo se siente ser libre y que yo te pueda decir que esto es lo que a mí me dolió de la historia. Y que yo te pueda decir que esto es lo que me encantó de nuestra historia. Y ahí dice Rosario, creo que es el nombre, me da miedo hablar, o da miedo hablar, porque tenemos miedo al juicio, tenemos miedo a que el otro nos quiera convencer de algo que nosotros hoy no estamos en condiciones de ver, o tenemos miedo a que el otro se ofenda. Pero sugiero conversaciones en primera persona, ¿no? Entonces voy a dar la primera tarea, si me dejan ahí en la mesa, que ahora charlamos porque ya leo un montón, pero me gustaría que los que tengan ganas tipen un WhatsApp, que si quieren van a poder mandar a su hermano o a su hermana hoy, y si no, violín en bolsa y se lo quedan para ustedes. Pero 2 frases quiero que tipeen en un WhatsApp.
Si alguien recibe un WhatsApp de un hermano, le pido que haga el acuerdo de que no va a reenviar esta información. Va a quedar entre ustedes dos. No va a ser reenviado ese WhatsApp a nadie. Ni a la pareja, che, mirá lo que me dijo fulano. Vamos a hacer una conversación íntima entre dos hermanos, donde lo que circule en esa conversación sea un acuerdo y nadie lo reenvíe. Y la primera frase que quiero que completen es, para mí papá fue, y la segunda frase que quiero que completen es, para mí mamá fue. Un WhatsApp a la hermana, te quiero contar mi pintura de mamá. Para mí mamá fue, puntos suspensivos, completen. Para mí papá fue. Y van a llegar 2 WhatsApps a un teléfono, el hermano si no está viendo el vivo no va a entender nada, cuéntenle un poquito, mándenlo después con una intro. Pero che, te quiero contar cuál es mi pintura sobre papá. Y cuál es mi pintura sobre mamá. Y que circule y que el otro mande lo mismo. No vale opinar, no puede volver un WhatsApp de no estoy de acuerdo, para mí nada que ver. No puede volver eso. Solo puede volver, no sé si hay emoticones de orejas abiertas, puertas abiertas. Solo puede volver a apertura. ¿Qué significa eso? Lo recibo. Lo recibí. ¿Quieren poner algo? Recibido. No sé, dedito para arriba. No puede aparecer ningún emoticón que tenga que ver con un juicio de valor. Solo quiero que me escuches, porque me puede llegar a dar muchísima libertad contarte quién fue papá para mí y quién fue mamá para mí. Y ahí va ese WhatsApp. Porque por ahí yo tuve 5 años de mi vida, mamá, y vos la tuviste 20. Y si mi mamá murió cuando yo tenía 5 años, te quiero contar quién fue mamá para mí. Y contame quién fue mamá para vos, que la tuviste 15 años más que yo. Y contame quién fue mamá para nosotros, hace mucho que no hablamos de ella. Y que aparezca esta película sobre la madre, esta película sobre el padre, y vamos un poquito a los hechos, y ahora hablamos un poco. Tercer WhatsApp, una frase que sea, ¿sí? Algo que me marcó en mi historia fue, puntos suspensivos. Algo que me marcó en mi historia fue, y cuéntenle al hermano un hecho que los haya marcado, para bien o para mal, para el dolor o para la alegría, o para el dolor y para el crecimiento al mismo tiempo. Te quiero contar, en esta charla que me va a dar libertad, que aquel día que entraron los ladrones en casa y vos estabas dormido y no los viste, a mí me marcó mucho en la vida. ¿Cuál es el punto ciego del otro? Los ladrones, porque él estaba dormido. Él se despertó con la casa toda revuelta, no los vio, no vio la pistola, no escuchó el ruido, no vio nada. Estaba dormido. Entonces yo te quiero contar que para mí fue un día muy traumático. Y de ahí me quedaron algunos miedos. Y que el otro pueda decir, lo siento mucho, estaba dormido, me hubiera encantado protegerte, pero estaba dormido. O no estaba ese día en casa. ¿No? Cuéntenle a este hermano algún hecho que los haya marcado en la historia. Te quiero contar que el día que papá no pudo, quedó despedido de ese trabajo, a mí me marcó en la historia de papá el día que lo despidieron, que después le costó tanto volver a insertarse, me costó. Y por ahí al hermano no le costó. O sea, conversen de papá, conversen de mamá, conversen de hechos. Y un cuarto WhatsApp, y ahora ya abro la mesa. Te quiero contar, ahora que te conté quién es mamá para mí, quién es papá para mí, y un hecho de la vida, te quiero contar ahora lo que más me gusta de vos. Van a decirle a este hermano, que invitaron a este vivo, lo que a mí me da orgullo de vos es esto. Y tiren ese WhatsApp. Ahora, probablemente ahora sí les va a venir un emoticón de una risita o algo. Si tenemos del otro lado un hermano medio exigente, va a decir, ¿eso te gusta de mí? Bueno, que lo reciba, ¿no? Que lo reciba. 4 WhatsApps, o 4 mensajes telefónicos, o teléfono, o van a tomar el mate porque viven en la otra cuadra, por supuesto, ¿no? Pero hay muchos hermanos acá que no viven en los mismos lugares. El primero es, para mí papá fue. El segundo es, para mí mamá fue. El tercero es, lo que más me marcó en nuestra historia fue, o algo que me marcó en nuestra historia fue. Y el cuarto es, lo que más valoro de vos es.
Y así vamos a tener un intento de una conversación que libera, muy parecida a la que tuvieron Randall y Kevin, donde hablaron de los padres, qué significó el padre para cada uno y la madre, hablaron del enojo, hablaron de hechos de la historia, ¿no? La adopción, tal día en tal colegio, cuando fuimos a ver los títeres o lo que sea, y terminaron hablando del orgullo, ¿no? Así que tiro el ejercicio, cuéntenme cómo se escucha en la mesa y empecemos a dialogar porque te hablé mucho. Bueno, la verdad que el ejercicio suena impresionante, muy, muy liberador. Yo, una pregunta que tenía para hacerte, Matías, es, en el capítulo los dos hermanos se pelean y se encuentran como cíclicamente en la misma situación de estar encerrados afuera de la casa, ¿no? De jóvenes peleándose y después de grandes de vuelta. Y me reflexionaba si a veces entre hermanos, como cuando siempre hablamos, volvemos siempre a los mismos temas, o estamos siempre discutiendo, aunque cambie digamos, la decoración, siempre en el fondo es por las mismas cosas, ¿no? Todos los temas llevan a Roma cuando hablamos con nuestros hermanos. Claro, y ojalá fueran los temas, ¿no? Ojalá fuera el campo, la oficina, la empresa, la abuela. Es el cómo. Porque acá está buenísimo que traigas esta escena donde dos veces pierden la llave, ¿no? La pierden de chicos en la adolescencia, que se empiezan a pelear en la calle después de ese viaje en taxi, donde uno maltrataba al taxista, el otro se enoja. Y la pierden de grandes, ¿no? ¿Cuál es la llave? Yo propongo la llave de la empatía, propongo la llave de la compasión, o sea, propongo la llave de la escucha, que es, te voy a escuchar, contame tu película. Te propongo la llave de la compasión, que es tratar de aliviarte el dolor de la película que vos viste, pero no vamos a perder la llave si queremos convencer al otro de las cosas como son, si queremos convencer al otro de que yo tengo la razón. Ahí perdemos la llave. Perdemos la llave si yo te quiero convencer que lo más justo en la vida es que la casa de la abuela quede para mí, porque me quería más a mí que a vos. Y el otro que dice, che, flaco, pero eso no es legal, o sea, nos tiene que quedar a todos una parte. Sí, pero vos a la abuela no le ibas a visitar nunca al geriátrico antes de que se muera, yo iba todas las semanas, me tiene que quedar a mí. Bueno, los dos tendrán sus razones, ¿no? Pero por lo menos escuchemos cuál es la razón de cada uno para querer quedarse con esa parte de la casa de la abuela, que es quedarse con un poco del amor de la abuela, ¿no? Entonces, ojalá, viste, fueran los temas. Yo creo que la llave está en el cómo lo hablamos, ¿viste? Por eso creo que se termina abriendo la puerta en el capítulo cuando ellos empiezan a hablar de la compasión, y hay un momento al final que Kevin le dice, no me acuerdo cuál de los dos, uno le dice al otro, lo tengo acá textual, el resto del mundo no puede decir lo feo, pero nosotros tenemos que poder hacerlo. El resto del mundo no puede hablar de lo feo, pero nosotros tenemos que poder hacerlo, ¿no? Le dice, o tenemos que poder hacerlo, ¿no? Como si no hablemos de esto, porque si no hablamos de esto, esto no se va a resolver. Y para que vos seas un padrino en mi casamiento y yo te siento aparte, tenemos que hablar de esta parte, ¿no? Ahí va. Y también cuando Beth le dice que ella se va a ir con las chicas, Randall le dice, o sea, como diciendo, no se puede poner peor la situación porque ya se dijeron lo más doloroso que se pueden haber dicho, y Randall solo dice, no, se puede poner peor. Y eso es algo que pasa con hermanos que tienen como el poder, entre comillas, de lastimarnos de la manera más profunda porque han sido testigos de nuestra constitución como personas, ¿no? Tienen como ese lugar irreemplazable de ser los testigos de nuestra vida, ¿no? O sea, realmente es un vínculo en el cual se puede hacer muchísimo daño y también se puede dar muchísimo amor en el mismo lugar, ¿no? ¿Viste cuando de chiquitos dos hermanos se pelean frente al padre o a la madre y le dicen, fue él, te juro que fue él, ¿no? Tenemos ese poder de decirle al padre o a la madre, él es el culpable, ella es la culpable, ella empezó. Buscando que la madre se ponga de nuestro lado y le diga al chiquito al otro, lo rete y lo quede limpio de culpa y cargo, ¿no? En la adultez podemos hacer lo mismo, Lisa. Podemos decirle al mundo, podemos decirle al escribano, fue él, te juro que fue él. Hoy se llama escribano, pero se llamaba papá o mamá. Sí, se llamaba papá o mamá. Entonces voy a buscar un abogado para guerrear con mi hermano. Ese abogado era el padre o la madre, ¿no? Entonces, eso que trae ahí alguien dice, tiene el poder de hundirte o de rescatarte, ¿no? Está buenísimo traerlo así, ¿no? Gracias, Maggie, ¿no? Elisa, esto que vos traes, un hermano te puede hundir porque sabe mucho de vos, sabe una parte tuya que no le mostraste al mundo, vivió con vos muchísimo tiempo, pero también te puede rescatar ese día que se enfermó tu hijo y que vos estabas esperando el análisis, un resultado sumamente angustiada por la salud de tu hijito de 5 años. ¿Quién aparece en la clínica? Tu hermana.
¿no? Y después aparece una amiga de toda la vida, después aparece tu pareja, pero aparece tu hermana. Entonces ahí aparece esa posibilidad de rescate, ¿no? Y para Paola, que hablaba de los hermanos de la vida al principio, a veces la que aparece en la clínica es la hermana de la vida, con la que no tenemos el tema de la rivalidad, porque no compartimos una madre y el padre, entonces a veces nos resulta más fácil tener una hermana de la vida que un hermano que vivió con nosotros, porque no compartimos esta rivalidad. Pero está buenísimo esto que traes, ¿no? Y que algún oyente ahí trae, te puede hundir o te puede rescatar. Pero en vez de decir fue él, la idea sería decir fui yo, ¿no? Te cuento mi parte. Hola, Matías. Bueno, Hola, Angie. Estoy un poco mareada porque tengo 6 hermanos, así que estoy pensando en la película de todos, más la mía. Okay. Y en todos mis hermanos que están escuchándonos. Y pienso que a veces pasa en las familias que se escuchan las mismas películas, ¿no? Siempre, o que tienen como más lugar, por algún motivo que vos sabrás, algunas películas que ya nos cansamos de ver. Y digo, me quedé pensando un poco en eso, en que por ahí esto es la oportunidad de abrir de estrenar otras películas, ¿no? Con las miradas de los que por ahí son más espectadores que protagonistas. ¿Viste cuando vas al cine, que vas al cine con un grupo de gente, amigos, parejas, ¿no? Y después te vas a tomar un café, una coca y ves la peli y decís, che, ¿qué tal la película? Y la verdad que vimos una película totalmente diferente. Entonces, para algunos fue una comedia, para otros fue un dramón, y uno se enganchó con un personaje y el otro ni lo vio. Visibilizamos la realidad y al mismo tiempo la invisibilizamos. Entonces, en algunos grupos de hermanos grandes, no conozco los tuyos en detalle, pero quizás la película se nutra cuando hable el que está callado, cuando hable el que habla poco, que también tiene una película interna, como la tenemos todos, ¿no? Entonces, que no hablen siempre los mismos dos y hable ese silencioso que salió del cine solo, silenciado, y que no contó nunca la película que vio porque estaba tomando un café y no habló, ¿no? Entonces, hacer hablar al ausente, hacer hablar al silencioso, que se hable de otra manera, ¿no? Y yo confío mucho en esto de que se hable de otra forma, ¿no? La película cambia cuando la hablamos de otra manera. Eso por lo menos creo yo. Es la misma película, pero cambia cuando es hablada de otra forma. Por eso quizás tengamos que hablar de admiración cuando no hablamos nunca, o quizás tengamos que hablar de enojo cuando no hablamos nunca, ¿no? Entonces, bueno, ahí dice alguien, me pongo a pensar en el ejercicio y ya me puse a llorar, sí, porque aparece la emoción, ¿no? Aparece la emoción, y en ese llanto ya hay una nueva película. Por eso, esto de mandar un WhatsApp, o de, che, venía a tomar un mate y hacemos el ejercicio loco que tiraron en la radio, ahí ya hay una experiencia emocional transformadora. Y ojo, porque esto hasta los neurobiólogos están diciendo que en una conversación diferente le damos al cerebro el mensaje de que puede cambiar. Si yo tengo una conversación diferente con alguien, le doy a mi cerebro y al del otro el mensaje de que se puede cambiar. Y esto es maravilloso si pensamos en tener conversaciones nuevas, ¿no? Entonces, las conversaciones se repiten cuando siempre empiezan de una manera y terminan de la misma manera. Este es el desafío de tener una conversación diferente, ¿no? Sí, Angie. No, algo que pensaba, pensando en los hermanos al rescate, que por ahí me siento un poco identificada, y que en la serie pasa, cómo se acomodan los hermanos a la vida de uno, o sea, cuando los hermanos cobran otro lugar en la película, pero bueno, son hermanos al rescate, o somos hermanos al rescate al fin, y que Kevin un poco habla en un capítulo de eso, de que él quiere como seguir funcionando como esos hermanos clan que eran como antes, y bueno, tus nuevos desafíos, familia o lo que fuera que uno tiene como adulto, ubica a los hermanos en otro lugar y a veces eso es difícil también. Te haré una pregunta al comentario de Angie, Matías. Sí. ¿Uno tiene que en algún momento reelegirlos a los hermanos? Claro, está bueno, ¿no? Porque además aparecen nueras, yernos, mudanzas, hijos, ¿no? Y probablemente está buenísimo esto de pensar en te vuelvo a elegir, ¿no? Sos mi hermano y te vuelvo a elegir. Pero yo creo que tenemos que hacer el trabajo para que los que tenemos hijos, para que nuestros hijos puedan tener tíos. Tienen el derecho a tener tíos, ¿no? Entonces la generación de arriba tiene que elaborar lo que tengan que elaborar, una vida, y primos. Es impresionante y pasa mucha rivalidad entre hermanos que los hijos de ambos, o de lo que sean, 4 o 5, quedan sin relación porque están peleados los padres. Entonces,
es por los hijos también que tenemos que tratar de resolver esta historia, para darle a nuestros hijos el derecho a tener un primo, o el derecho a tener un tío, y además le estamos dando, como decimos siempre, un modelo de amor, porque él también tiene sus hermanos. Entonces, si yo arreglo lo que yo arreglo con mis hermanos a los 40 años, le estoy diciendo a mi hijo, arreglá lo que vos tengas con los tuyos, que son todos mis hijos, porque esto es importante en la vida. Si yo veo a mi mamá peleada con sus hermanos toda la vida, yo lo que incorporo como hijo es un modelo de que tener hermanos parece que es un despiole o no es tan importante, ¿no? Entonces, es doble la tarea, es por nosotros, pero es por los que vienen abajo, que tienen derecho a tener sus primos y sus tíos, y además tienen mucho derecho a tener un modelo de amor que implique que vale la pena arreglar las cosas con los hermanos, ¿no? Y ahí hay un acto nuevo de elección, ¿no? No voy a spoilear, pero termina esta temporada de la serie con ellos muy juntos, en un momento difícil, de vuelta muy juntos, ¿no? Y vamos a ver qué pasa después, pero cómo se van haciendo ese vínculo de apego pasando por esta rivalidad también, ¿no? Digamos, yo lo pensaba no solo si están peleados que se amiguen por esto, o sea, lo importante que es para las generaciones de abajo, la relación entre hermanos, sino también cuando están demasiado cerca y tienes que ubicar a tus hermanos un poquito más lejos, no hablo por mí, como para que la vida continúe, ¿no? Y darle espacio a lo que viene nuevo también, como que a veces hay una fortaleza tan fuerte armada que, bueno, reubicarlos es un trabajo también. Sí. Y bueno, el manejo de las distancias en los vínculos es un tema, ¿no? Pero hay un oyente que contaba hace un rato que me quedé enganchado que su hermana había estado en el parto de su hijo porque él no había podido estar, ¿no? O sea, es decir, que yo no puedo estar en el parto de mi hijo porque me agarró de imprevisto, estaba de viaje, lo que sea, no conozco el caso. Y una hermana mía puede acompañar a mi mujer en el parto de mi hijo. ¡Wow! ¿No? O sea, qué profundo este vínculo. Y después por ahí es la misma hermana que tenés que decirle, che, no vengas todos los fines de semana a casa porque ya te estoy viendo demasiado, ¿no? Y esta regulación de la distancia, che, quiero estar en mi casa, no sé, tengo ganas de verte cada día por medio. Bueno, ok. Es el manejo de las distancias, que en cualquier vínculo es difícil, pero bueno, de hecho se trata de eso, de che, hablemos de la distancia, hablemos de que vos me necesitas más cerca, hablemos de que yo te necesito un poquito más lejos. De vuelta, ¿cuál es tu pintura? ¿Cuál es tu pintura, no? Y ahí va. Y animarse también a eso, a tener esas conversaciones que sentís que explota todo por el aire, pero que en el fondo son liberadoras, ¿no? Y en la medida que uno se entrena en tener esas conversaciones más acaloradas, yo creo que también el vínculo va siendo más real, más sincero, más libre. Sí. Yo quería retomar esa palabra que habías dicho vos, Matías, al principio, que lo dijiste recién, Angie, vos, de la libertad, ¿no? Como que hay veces que uno le duele la relación con los hermanos o le cuesta porque cree que vuelve a ese lugar de la familia que ocupaba cuando era chico, en esa historia o en ese cuadro, en esa pintura que hasta esta conversión parecía estática, y uno siente que por ahí cambió o se permitió ser alguien diferente, y cuando vuelve a encontrarse con sus vínculos anteriores, lo vuelven a poner en ese lugar que uno ya no se siente que corresponde ahí, ¿no? Entonces, está buenísimo esta cosa de la libertad, de poder liberarnos de las propias ataduras de los relatos que ya no nos representan, o esos cuadros que ya no pintamos más, o esas cuentas, esas películas que ya no queremos actuar de esa manera más, ¿no? Me gustó mucho esto de la pintura que se mueve, ¿no? Me gustó mucho esto, Elisa, porque ahora te tengo que contar además mi pintura, que me fui a vivir afuera del país, o al interior del país, y hace 10 años que no vivo cerca tuyo, y hace 10 años que vivo en otra ciudad. Te quiero contar lo que significó para mí no tener hijos, te quiero contar lo que significó haberme dedicado para mí a mi trabajo, te quiero contar estos últimos 15 años de mi vida, que es mi película después de que me fui de casa, porque no es la misma pintura, ¿no? Entonces vos te quedaste con mi pintura, que era que yo era una nenita tímida y que no hablaba, y te quiero contar que a los 40 años trabajo en relaciones públicas de una compañía, y te quiero contar qué significa para mí que me reconocen, que me llaman para hacer eventos, que esa chiquita tímida que vos tenías de hermana hoy se transformó en otra mujer, y te quiero contar que mi película se movió. Entonces ahí también te quiero contar que ya ahora tengo 40 y pico de años y estoy en otro modo, y yo no soy esa chiquita tímida que vos tuviste de hermana, también, ¿no? Porque en el medio me enamoré, porque en el medio tuve hijos, porque me reconocieron en un trabajo, porque crecí, porque hice terapia, porque hice un taller, por lo que sea.
bueno, entonces también se trata de contar este nuevo lugar que también tengo ahora, ¿no? Y a veces los lugares también familiares cambian porque yo los resignifico, porque me cansé de estar en ese lugar del hermano silencioso que no habla y necesito que hablemos. Bueno, flaco, pero tenemos 50 años y sí, perdóname, pero necesito que hablemos porque yo no me banco más este silencio. Y necesito que hablemos. Entonces ya voy a salir de ese lugar del hermano silencioso que no hablaba y ahí ya hay un cambio del lugar, ¿no? Ese lugar no es estático. Me gustó esto de pensar que encima la pintura se mueve, ¿no? O sea que tenemos que hablar de una pintura que se mueve y se pinta toda la vida, ¿no? Y eso va, como dice la canción de Nina Simone, y ahora al final la tomamos, va a romper las cadenas, ¿no? Eso es lo que va a romper las cadenas, creo yo. En honor a esta oyente que dice, y claro, no quiero esperar 50 años más, y algunos que están con ganas de mandar esos WhatsApps o de recibirlos, porque por ahí tienen ganas de recibirlos, voy a leer en castellano la traducción de esta canción que canta Nina Simone, que a mí me parece una obra de arte espectacular, y se las leo en castellano, ¿no? Imagínense que su hermano o su hermana dice esto, ¿no? Desearía saber cómo se sentiría ser libre, desearía poder romper todas las cadenas que me sostienen, desearía poder decir todas las cosas que debería decir, decirlo en voz alta, decirlo claramente, para que todo el mundo lo escuche. Desearía poder compartir todo el amor que hay en mi corazón, quitar todas esas barreras que nos separan. Desearía que pudieras saber lo que significa ser yo. Entonces lo verías y estarías de acuerdo que todo hombre debe ser libre. Desearía poder dar todo lo que anhelo dar. Desearía poder vivir como si estuviera deseando vivir. Desearía poder hacer todas las cosas que puedo hacer. Y aunque estoy muy atrasado, estaría empezando de nuevo. Bueno, desearía poder ser como un pájaro en el cielo. Qué dulce sería si encontrara que podría volar, o me elevaría hacia el sol y mirar hacia el mar. Entonces cantaría porque lo sabría, y cantaría porque lo sabría. Sabría cómo se siente ser libre. Sabría cómo se siente ser libre. Quisiera terminar con esto, ¿no? De conversaciones que liberan, conversaciones que expresan, que escuchan, que no juzgan, que no convencen de nada y que podamos hablar con esa libertad que podría sentir un pájaro en el cielo de volá conmigo y te cuento lo que significa ser yo. Ojalá podamos tener conversaciones con hermanos donde terminemos con esta sensación de nos contamos lo que significa ser cada uno de nosotros y ya, solo con ese objetivo. De mi parte, agradecerles muchísimo a ustedes que sigamos jugando con la ficción, que nos permitan estos entrañables personajes meternos en el mundo de los vínculos. Un gracias enorme a toda la gente que mes a mes además no va tirando tan buena onda y se juntó. Y después lo que por ahí pueden contar es cómo les fue con los hermanos. No van a contar la intimidad del vínculo y la conversación porque vamos a dejar eso para la intimidad de los hermanos, pero sí pueden contarnos cómo les fue en esa conversación, cómo les fue con esos WhatsApp, con ese mate que se tomaron o lo que sea, y cuéntenle a sus hijos, a aquellos que tengan, que tuvieron una conversación con el tío y la tía donde se escucharon un poco. Ese es un modelo de amor, así que con eso, esto de ojalá te pueda contar lo que significa ser yo, y que vos me escuches. Bueno, de mi parte abrazo y le dejo a ustedes el cierre. Bueno, me quedo sin palabras. Gracias, Matías, por un vivo más. Gracias por poner esta calidad de encuentro siempre a disposición de todos y estas herramientas de autoconocimiento tan especiales para nuestros vínculos. Muchas gracias. Abrazo para todos ahí y para la gente. Chau, chau.